el presidente Joe Biden ha decidido conmutar la pena de 37 reos condenados a la pena de muerte por las Cortes Federales de los Estados Unidos. Biden ha señalado que su convicción es que la pena de muerte no se debiese utilizar salvo en casos de terrorismo y asesinatos masivos. Durante su mandato, el actual presidente mantuvo paralizadas 40 órdenes de ejecución que habían sido decretadas por las Cortes Federales, pero ante el inminente cambio de gobierno ha decidido conmutar las penas por la decisión de Donald Trump de volver a aplicar la máxima sanción. Enseguida, José María del Pino tiene la información desde la capital estadounidense, Washington. Te escuchamos. José María, un buen día para ti. Ruth, muy buenos días, feliz comienzo esta semana de Navidad y comienza en Estados Unidos con noticias que llegaron curiosamente a las 5:30 de la mañana. En un comunicado que fue enviado a todos quienes somos corresponsales en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden da una decisión que había trascendido en los últimos días que podía tomar, que es la de conmutar, y esto es importante explicar la palabra, conmutar, no indultar, a 37 de los 40 convictos que han sido condenados a pena de muerte y que esperan en el denominado pasillo de la muerte la fecha de su ejecución. Y todo esto llega después, además, de conversaciones en los días previos con el Papa Francisco. Recordemos, Joe Biden es presidente católico de los Estados Unidos, una rareza, el anterior había sido solamente Kennedy, y el Vaticano precisamente desde los años 90 ha sido una de las principales instituciones que ha luchado por abolir la pena de muerte dentro de los códigos penales de justicia en los distintos países del mundo. De hecho, muchos de nuestros países en Latinoamérica adhirieron en su momento en Roma a esta solicitud del Vaticano y erradicaron de sus códigos penales la pena de muerte como pena dentro de su sistema penal civil. Algunos la siguen manteniendo en materia militar para temas, por ejemplo, como la traición a la patria. En ese contexto, y después de que el presidente Biden dijera que había hablado con el Papa Francisco y que viajará al Vaticano, empezaron rumores que una de las cosas que habrían hablado era la posibilidad de conmutar las penas para que Donald Trump, quien ha dicho en los días previos que va a volver a aplicar la pena y que va a terminar con la suspensión de las ejecuciones en el pasillo de la muerte, no pueda hacerlo, porque si Joe Biden conmuta las penas, esos reclusos van a pasar a cumplir una cadena perpetua calificada, que quiere decir que es efectiva y perpetua, no puede ser susceptible de ningún análisis de conducta que la Corte. De esta manera, y en este escrito, comunicó el presidente Joe Biden la decisión que les estamos contando. He dedicado mi carrera a reducir la delincuencia violenta y a garantizar un sistema judicial justo y eficaz. Hoy conmuto las penas de 37 de los 40 condenados a muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estas conmutaciones son coherentes con la moratoria de mi administración ha impuesto a las ejecuciones federales en casos distintos de terrorismo y los asesinatos en masa motivados por el odio. ¿Cuáles son las razones, las convicciones que llevan a Joe Biden? Podemos hacer conjeturas, evidentemente. Estos llamados con el Papa son un poco de contexto, lo que ha expresado el Vaticano en el pasado, lo que él ha dicho de sus propias convicciones en su historia. Pero en los siguientes párrafos que les vamos a mostrar habla un poco de cuándo cree él que esta pena debería ser ejecutada y cuándo no. Veamos. No se equivoquen, condeno a estos asesinos. Me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido pérdidas inimaginables e irreparables. Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente de la Comisión Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve. Ruth, pero seguramente has escuchado todo este tiempo que te he hablado que hablo de 37 y no de 40, que son los que estaban esperando su ejecución. Es que hay 3 casos
que caen dentro de lo que Joe Biden ha calificado como la convicción en la que sí debería ser aplicada la pena de muerte. Miremos la siguiente gráfica porque tenemos los nombres de estos convictos que aún quedarán en el pasillo de la muerte esperando la fecha de su ejecución. El primero es Robert Bowers, autor de una masacre en la sinagoga Árbol de Vida de Pittsburgh el año 2018. 11 personas asesinadas en un ataque que fue en su momento calificado como un crimen de odio en los Estados Unidos. Dylan Roof asesinó a 9 personas en una iglesia metodista en Charleston luego de escribir un manifiesto contra los afroamericanos. Él, durante el juicio, se declaró supremacista blanco y este fue calificado por la corte como un acto de terrorismo doméstico. Y Dozhar Tsarnaev, quizás el más famoso de los que estamos revisando, es el coautor y hermano del autor principal del atentado terrorista a la Maratón de Boston, que marcó profundamente la historia de los Estados Unidos. Esas 3 personas se mantienen con pena de muerte y Donald Trump, de cumplir su palabra, podría empezar entonces el proceso para fijar la fecha en la que serían finalmente ejecutados. Quiero al final decirles sí que puede que esta historia tenga una segunda parte y puede que sea parte del viaje que Joe Biden ha anunciado al Vaticano antes del cambio de mando. No descartan desde la Casa Blanca que este pueda ser uno de los temas que converse con el Papa y que lo que se esté dando es un mensaje a los Estados Unidos, el país que más condena a personas a muertes en las democracias occidentales, para ver cómo puede hacer que esta realmente sea una condena de última ratio, a pesar, insisto, del dolor, lo trágico y lo crueles que son los crímenes que se están juzgando en los distintos casos penales acá en los Estados Unidos. Ruth, esta es la información del momento desde Washington, D.C. Te envío un cariñoso saludo en esta semana de Navidad, igual que a toda nuestra audiencia. Vuelvo contigo al estudio.